Ayer, 10 de junio, fue el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas. Lo tenemos a Argentino Foremni con nosotros. ¿Cómo te va, Argentino? Pero muy bien. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenido, gracias por venir a Santa Fe Directo. Una fecha, decíamos, no lo charlábamos antes de arrancar, que por ahí no está tan presente en el calendario de los argentinos como el 2 de abril, pero que fue una fecha que durante muchos años se conmemoró fuerte, ¿no? Sí, surge porque en 1829, para que graficara un poquito a la gente... Como el primer antecedente, ¿no? El entonces gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, crea la comandancia militar en las Islas Malvinas y Atlántico Sur, nombrándolo a Luis Bernet como primer gobernador. Y es uno de los antecedentes más fuertes que tenemos como reclamo histórico de Malvinas, la creación de la comandancia y la designación de un gobernador algunos años antes de la ocupación inglesa. Tal cual. Bueno, esto sería la prueba, digamos, claro, de que el territorio ya era argentino, ¿no? Exactamente. Esto se establece por ley el día en el año 1973. Pero recién se comenzó a conmemorar oficialmente en el gobierno de Raúl Alfonsín en 1984. El 2 de abril se establece como día y feriado, reemplazando a esta fecha, recién en el año 2000. Y en el 2006 pasa a ser feriado inamovible. Claro. El 2 de abril, ¿no es cierto? Claro, porque yo ayer charlando, viste, en la mesa familiar con mi tío, me decía, el 10 de junio era feriado, claro, fue feriado hasta el 2, hasta el año 2000. Hasta el año 2000. Y ahí se cambia la fecha, se vuelve al 2 de abril, un poco por el reclamo de la sociedad y de los veteranos también, porque años anteriores todavía estaba el proceso de desmalvinización, la gente ya había, hacia el año 2000 había limado un poco la aspereza de la vinculación de la guerra de Malvinas, la dictadura y todo, y empezó a, justamente se establece como Día del Veterano de Guerra y los Caídos en Malvinas, el 2 de abril. Claro, exactamente, engloba todo. Donde la gente empezó a separar las dos cosas, ¿no es cierto? Pero la década del 80 y del 90 fueron bastante difíciles para los veteranos. Tal cual, tal cual. Hace algunos días lo vimos a uno de los funcionarios del gobierno, Marcos Peña, jefe de gabinete en Inglaterra, participando en algunos homenajes a los caídos, pero de los ingleses, digamos. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven esas imágenes? Bueno, hay operaciones dispares, ¿no es cierto? O apreciaciones. Aún dentro de los veteranos, ¿no es cierto? Es una cosa que, si bien ofende a muchos veteranos, yo voy a hablar en lo personal, en este caso, me parece correcto, porque se está honrando a caídos en combate. Exacto. Y previamente un funcionario de alto rango inglés había hecho días antes lo mismo aquí en Argentina. Y si estamos hablando de un diálogo por las islas, el diálogo hay que comenzarlo de alguna manera, hay que comenzarlo con gestos. Apreciación personal, puede haber veteranos que piensan distinto, ¿no? Digamos, te has cruzado con ellos, me parece, sí, ¿no? En estos días. Sí. No todos están a favor. Exacto. Una negociación es eso. Hay que empezar, en lo personal pienso que hay que empezar a negociar. Hay que empezar a negociar por algo, por recursos. Pero nosotros no podemos decir, no vamos a tocar los recursos. No, que los recursos no se tocan. No. Si hoy las Malvinas están en poder de una potencia mundial, están ocupando, nosotros podemos reclamar todo lo que queremos. Pero tenemos que llegar con una negociación a obtener algo. Hoy no tenemos nada. Así que cualquier tipo de negociación que se haga puede llegar a buen puerto. La negociación puede ser buena, regular o mala, pero hay que hacerla. ¿Y ustedes guardan esperanzas en que se pueda dar esta negociación en algún momento? Porque se habla mucho y hace muchos años de esto también, ¿no? Esto va a llevar generaciones, pero en algún momento hay que sentarse a negociar, por lo mínimo, tener objetivo. Tiene que ser un objetivo de Estado, reclamo y la negociación de Malvinas. Pero si alguno piensa que las Malvinas van a ser recuperadas en los próximos años, en el corto plazo, olvidarse. Claro. Esto va a llevar generaciones, probablemente como pasó con Hong Kong, llevó 100 años China a recuperar Hong Kong.
y bueno, no digo que ojalá no nos lleve 100 años, ¿no? Pero va a llevar décadas o generaciones. Pero digo, pero estas es cosas un paso muy lento, claro, ¿no es cierto? pero estas cosas que vamos viendo, estos pequeños gestos, ¿no? Los homenajes cruzados, la posibilidad de reconocer a las personas que estaban enterradas en las islas, que se dio hace muy poquito, digo, son grandes avances, ¿no? Dentro de este proceso. Y son gestos ante la comunidad internacional, la disposición de querer negociar, de querer solucionar el problema, con una actitud beligerante permanente. No me siento a negociar si no es por esto, no se llega a ningún puerto, porque siempre está el conflicto del otro lado. Tal cual. Argentino, yo desde antes inclusive de empezar a ejercer el periodismo, escuchaba sobre la situación de los combatientes y el reclamo permanente. Digo, a lo largo de los años algunas cosas se consiguieron, pero ¿cómo están hoy aquellos que lucharon por la recuperación de las islas? Estamos muchísimo mejor, indudablemente, que en décadas pasadas, ¿no es cierto? Tenemos a nivel provincial una muy buena pensión, a nivel nacional, tenemos leyes que nos permiten jubilarnos anticipadamente, para que la gente... Vos igual estás en actividad. Yo sigo trabajando, pero también me he jubilado como contador, porque nos permite jubilar la nueva ley con 52 años de edad, y tiene un fundamento la ley. A ver. Que muy pocos conocen y que es cierto a nivel mundial, para todos los veteranos. El veterano de guerra, en cualquier guerra del mundo, no de las Malvinas, tiene una expectativa de vida de 10 años menor que el resto de la media de la sociedad donde vive. Porque, ¿en qué se basa, digamos? ¿Por qué, digamos? Más allá de no haber a lo mejor sufrido ninguna herida de combate, es una cuestión de... Es una cuestión, hay distintos factores médicos, ¿no es cierto? Pero la cabeza influye mucho. En la cabeza influye mucho, muchísimo. Y si ustedes vieran la cantidad de veteranos que fallecen casi día a día, con nuestra edad, ¿no es cierto? Es muy llamativo. Es muy llamativo. Es que debe ser muy duro, muy difícil, ¿no? Por lo menos no de olvidar, porque uno nunca olvida, pero sí poner en un lugar de la memoria en la que esto no obstruya, digamos, el seguir avanzando, lo vivido y lo visto, ¿no? En una guerra, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Pero, repito, es una estadística mundial, no es una ocurrencia de algún argentino, ponemos esto para que salga la ley, ¿no es cierto? Y bueno, estamos en una situación mucho mejor. En algunas provincias ha habido problemas con la obra social, con el PAMI, hay cosas que se han ido solucionando, otras que seguimos reclamando porque no en todas las provincias tienen la misma prestación, y que hay algunas que, sobre todo las del norte, tienen más dificultades para llegar a la atención médica. Provincial también, digamos. Una provincial y una nacional. Nosotros otras provincias a lo mejor no tomaron esa decisión, ¿no? Claro, nosotros nos cubre la obra social, el PAMI y la obra social provincial. Por eso estamos, digamos, mejor que otras provincias que no tienen esa disposición, ni una obra social bien organizada como hay a nivel provincial en la provincia de Santa Fe. Provincias como Formosa, Chaco, Misiones. Que hubo muchos combatientes de esas provincias, ¿no? Sí. Argentino, ¿cuántos excombatientes quedan? ¿Cuántos son ya? ¿En Santa Fe a o en la provincia? ¿A nivel país cuántos son? A nivel país, si no me falla un poco la memoria, hay alrededor de 13.000 o 14.000 entre todas las armas, ¿no es cierto? Porque según la ley, no solo el componente de ejército que fue Malvinas, son veteranos de guerra, todos los buques argentinos o aeronaves que hayan entrado a la zona de exclusión. Claro. Eso está determinado por ley, ¿no es cierto? Por eso no son considerados, por supuesto, combatientes de Malvinas los soldados continentales. Puede haber algún caso de que hayan logrado un amparo o alguna cosa así, casos puntuales, pero claro, no son considerados por la ley nacional. No debería ser tan difícil el reconocimiento, no estamos hablando de tanta gente, ¿no?
del Estado Nacional, digo, en su conjunto, que tantos años se luchó, que más allá de que hoy la cosa no es es la que pasaba hace 20 años, digo... Claro. El reconocimiento para el veterano, pero siempre aclaramos que hay que diferenciar el veterano de guerra con... no digo que no se le dé un reconocimiento a quienes estuvieron en el continente trasladados al sur cumpliendo otras funciones. ¿No? Claro, cumpliendo otras funciones también. Pero hay que establecerlo dentro de un rango. No es lo mismo quien ha estado en una zona de guerra en combate que quien no. Que estuvo a disposición. Digamos. Porque si no sería veterano de guerra todos los que cargan los aviones salvando las distancias, por ejemplo, que fueron a los combates a Irak o a Afganistán. No, los países consideran veterano de guerra al que estuvo en zona de guerra. Tal cual. Argentino, bueno, la idea era recordar, mantener presente esta fecha como todos los años. Gracias por venir a Santa Fe. No, por favor, gracias por haberme invitado.